debe de ser un cristiano, un seguidor de Jesús, alguien que ha creído en Él. Y como base, vamos a leer Primera de Pedro 2:15 al 16. Dice así la palabra del Señor: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dice la Biblia Reina Valera. Pero me fui a varias Biblias y me gustó como dice la Biblia católica. Dice: la voluntad de Dios, respeto de ustedes, es que obrando el bien acallen la ignorancia de los imbéciles. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretextos para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En la predicación anterior, Dios y el cristiano, vimos que cuando tú y yo comenzamos a vivir una vida en Dios, es necesario mostrar a Dios a través de nuestra vida. Es decir, Dios está haciendo un cambio en nosotros como cristianos. Tenemos que mostrar a Dios en cada una de nuestras actitudes. Debemos reflejar el atractivo de la vida cristiana, de la vida con Dios. Somos un pueblo que vive diferente, que vive comprometido con su realidad. Un cristiano debe vivir siendo ejemplo de vida. Usted y yo como cristianos damos publicidad al cristianismo mediante nuestra vida. Agradecemos, engrandecemos o denigramos ante los demás el nombre de Dios. Pregúntele al hermano que tiene a la par, ¿qué testimonio tienen de ti la gente allá afuera? Porque la palabra los manda a ser luz en las tinieblas. Mostramos a Dios cuando en nuestra vida alcanzamos niveles de bendición. Si no estamos creciendo, algo anda mal. Si nos ponemos a pensar en diferentes niveles que una persona puede alcanzar en su vida con Dios, podemos ver muchos ejemplos que están en la Biblia, como Enoc, Abraham, Eliseo, Pedro, Juan y muchos más. Enoc anduvo con Dios en medio de un mundo impío. Aún así, este hombre se granjeó la aprobación de Dios. Enoc anduvo con el Dios verdadero. Andar con Dios implica tener cierta familiaridad e intimidad con Él. Algo que Enoc solo pudo haber logrado viviendo en armonía con la voluntad divina. Por ello, Dios aprobó su devoción. En Génesis 5:24 dice: Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. Abraham era de Ur, actual Irak, y vivió en el siglo 18 y 19 antes de Cristo. Patriarca hebreo según la narración bíblica.
La fe de Abraham fue probada. Esto lo encontramos en Hebreos 11:17. Por la fe Abraham ofreció a Isaac. Abraham creyó que Dios podía levantar a Isaac de la muerte, si era que Dios no le perdonaba la vida. Nosotros que somos de la fe de Abraham, también debemos creer que Dios puede resucitar de la muerte. De esto se los habló más concreto el viernes, porque Dios respalda su palabra. Según lo que ya hemos visto, hay diferentes niveles de bendición que se pueden alcanzar en Dios. Vemos que Enoc anduvo con Dios. Abraham tenía fe en Dios. Samuel conocía la voz de Dios. Eliseo fue un hombre escogido por Dios. Pedro fue llamado por el Señor con el propósito de ser un servidor de Dios. Juan dice la Biblia que era el discípulo a quien Jesús amaba. Estos hombres de Dios descubrieron y entendieron el propósito de Dios en sus vidas. Y comienzan a accionar. Enoc comienza a caminar con Dios. Abraham le cree a Dios y obedece. Eliseo no se apega a sus pertenencias aquí en la tierra. Cuando yo leo la odisea de estos hombres de Dios, veo que fueron hombres espirituales. Y nosotros solo podemos crecer espiritualmente cuando nos congregamos, cuando oramos y cuando leemos la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Porque esta es inspirada por Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero, ¿qué es el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual es una decisión y es necesario para profundizar nuestra relación con Dios. El Señor Jesús y el Espíritu Santo es hacer a Jesús Señor de nuestras vidas, sometiéndonos al poder de la guía y las bendiciones del Espíritu Santo. Crecer en nuestra espiritualidad es el deseo de ser rectos y parecernos más a Cristo en nuestras vidas. El crecimiento espiritual no es lo mismo que ser religioso. La religión viene de regímenes, de tradiciones rígidas, ceremonias y obras obligatorias. La obediencia a menudo está motivada por la culpa, originándose en reglas o leyes religiosas creadas por el hombre. La espiritualidad divina no proviene de lo que el hombre ha dicho o ha dictado, sino de los deseos fervientes y verdaderos del corazón. Pero, ¿cómo crecemos espiritualmente? El crecimiento espiritual comienza principalmente con el creer y seguir a Jesús. Hacemos esto a través de la fe. Nuestra espiritualidad crece y madura a través de oración.
Esto es hablar con Dios, estudiar la palabra. Esto significa hacer discípulos, compartiendo las bendiciones. Esto es evangelizar, dándole gloria y alabanza a Dios. Esto es adoración. La fe puede comenzar como una pequeña semilla. Nuestra fe crece cuando la semilla es cultivada. Esa semilla es la palabra de Dios. Nuestra espiritualidad es muy parecida. El Espíritu Santo de Dios prepara nuestros corazones cuando la semilla de fe es plantada, es nutrida a través de la oración, el estudio de la Biblia y el rodearnos con cristianos que piensan como nosotros. A medida que crece, comenzamos a compartir con otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando no crecemos, cuando resistimos a la tentación de pecar, crecemos espiritualmente y nos acercamos más a Dios. Esto dará el fruto en nuestras vidas que Dios ha plantado en nosotros. Dios nos da un gozo y una paz en la vida que desafía todas las circunstancias. Pero nuestra mente humana no puede entender. Requiere confianza y fe en Dios. Nuestro Dios nos da paz mental, emocional y espiritual que sobrepasa todo entendimiento. Esto lo encontramos en Filipenses 4:7. ¿Qué son las bendiciones espirituales? El crecimiento espiritual es el cosechar sus bendiciones. Es un trabajo del Espíritu Santo. Pablo dice que existen dos clases de espiritualidad: la falsa y la verdadera. Primera de Corintios 12 se nos habla acerca de la verdadera espiritualidad y en particular de los dones del Espíritu. Estos dones Dios los da. Dios los pone en cada uno de nosotros. Y cada persona tiene al menos un don espiritual. El propósito de estos dones es ministrar las necesidades de otros creyentes. Cada uno tiene un propósito en el servir a Dios. Deuteronomio 28:13 dice: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Cuando obedecemos, dice, los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy. Cuando yo leo este versículo, me viene a la mente los líderes de diferentes grupos que tenemos aquí en la iglesia. Y me da tristeza cuando vienen y renuncian. Cuando se pone un líder, el pastor ora y él está seguro que fue Dios quien lo puso como líder. Contaba un pastor que tenía un líder en la iglesia que no estaba obedeciendo y le estaba contaminando las ovejas. Este pastor acude a su líder y le cuenta lo que está pasando. Y su líder le dice: quítalo de su puesto. Pero este pastor ya tiene una respuesta de su líder. Pero él decide hoy
acudir a Dios en oración. Y le dice: Señor, yo estoy seguro que este líder tú lo pusiste, porque cuando yo lo puse, lo hice guiado por ti, porque yo te pedí uno y tú me lo diste a él. Yo oré por él. Señor, te doy una semana, le dice el siervo, para que lo quites, porque si tú lo pusiste, tú lo vas a quitar, y si yo lo puse, yo lo voy a quitar. ¿Qué creen que pasó? El siguiente día el teléfono: pastor, quiero hablar con usted ahorita mismo. Lo veo en la iglesia. El pastor le dice: sí, está bien, hermano, los vemos en la iglesia. Llega el hermano y le dice: pastor, renuncio a mi cargo. Hermanos, así trabaja Dios con su pueblo. Primera de Corintios 12:27 dice que nosotros somos, como iglesia, somos un solo cuerpo en Cristo. Todos los necesitamos y Dios nos ha puesto en una área con un propósito. Y qué bonito cuando entendemos ese propósito. Puede ser que Dios me quiera cortando la grama o limpiando el templo, pero yo quiero ser líder de alabanza o líder de los discipulados, pero esa no es la voluntad de Dios. Se trata de vivir en el propósito de Dios. Pero me dirá usted, en Mateo 21 y Juan 14 dice que lo que le pidamos a Dios, Él nos dará. Sí, así dice, pero hay que hacer la voluntad de Dios, que los manda la Biblia, lo que está escrito en la Biblia. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, como dice, pedid todo lo que quieras y os será hecho. O sea que no es solo de pedir. Hermanos, a mí me sorprende la Biblia porque está escrita para todos los tiempos, para todas las culturas. Es sobrenatural en su origen, eterna en su propósito. Trasciende a la eternidad, inexpresable en su valor, infinita en su alcance, transformadora en su poder, infalible en su autoridad y es universal en su aplicación. El atrio nos da una enseñanza buena y como cristianos debemos ponerlo en práctica. Atrio era el medio para que el pueblo se acercara a Dios mediante el sacrificio, o sea, el altar de bronce. Mateo 21, 18, 21 y 22, Jesús dice a Pedro que perdonará los pecados del hermano hasta 70 veces 7. Y Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lugar santo, el candelero de oro con 7 lámparas. Es tipo de la iluminación y dirección del Espíritu Santo. Juan 8, 10 y 11, Jesús dice a la mujer pecadora: ni yo te condeno, vete
no peques más. Aquí hay una advertencia. El lugar santísimo, a este lugar solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Son 3 etapas que como cristianos tenemos que tener en cuenta. Hermanos, como cristianos debe haber este tipo de crecimiento en nosotros. Después de 5 años en el evangelio no puede venir y decir: si peco 70 veces Dios me perdona. Ya no se le vale. Muchos cristianos de hoy no conocen a Dios. Es una vergüenza que los que dicen amar a Dios no conozcan su carácter. Es una consecuencia de haberse legalizado el pecado en la iglesia. El cristiano de hoy solo conoce a un Dios de amor que quiere que prospere en todo tiempo. A cristianos desobedientes. Esto pasa por no conocer al verdadero Dios de la Biblia. Primera de Timoteo 4:1 y 2. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Pedro 1:14 y 15. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios está buscando hombres y mujeres que Él pueda usar con poder, con unción y con autoridad. Pero para eso lo que se necesita es vivir en santidad. No un día, no una semana, no un mes. Debemos proponernos vivir en santidad toda una vida. Y para eso debemos hacer de la santidad un estilo de vida. Cuando una persona se santifica, hay bendición sobre su vida. Pero cuando toda una iglesia se santifica, esa iglesia tiene el poder de avergonzar al enemigo y levantar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Primera de Pedro 2:9. Mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 5:10. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Si la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes para Dios, debemos estar siempre anhelando su presencia. Y Levítico es la clave. Levítico significa perteneciente o relativo a los levitas o miembros de la tribu de Leví. Estos eran los encargados como sacerdotes de dar a conocer las claves de todo lo relacionado a lo religioso. O sea, cómo unir el alma con Dios. Y de las enseñanzas del templo del Dios viviente. Levítico
es importante por sus claras enseñanzas en cuanto a tres verdades espirituales: expiación, sacrificio y santidad. Expiación contiene las instrucciones de Dios. Sacrificio eran presentes por medio de los cuales un adorador expresaba su lealtad y devoción a Dios a través de ofrendas. Santidad es que Dios demanda absoluta obediencia de su pueblo. La palabra en esencia quiere decir separación. El pueblo de Dios tenía que separarse y ser diferente a los pueblos paganos de las regiones que los rodeaban. Pero quiero enfatizar en Levítico 21, 17 al 20. Cuando estudiamos a fondo este capítulo, nos damos cuenta que no se trata de la belleza física. Este se refiere o está hablando de la belleza espiritual exigida por Dios para aquellos que quieren hacer su obra. Para comprender mejor, vamos a leer los versículos, recordando lo que habló a Moisés Dios en el pasado, aunque se refleja en nuestra vida espiritual hoy. Dios dijo: ninguno de tus descendientes por sus generaciones Entonces vemos que aquí le dijo por tus generaciones, o sea que no era solo para ese tiempo, sino para las generaciones. Dice, es infinito, sigue y sigue y sigue. Levítico 21, 18 al 20 dice: ningún hombre en el cual hay defecto se acercará, sea ciego o cojo, mutilado o deforme, que tenga quebradura de pie o rotura de mano, que sea jorobado o enano, o tenga una nube en el ojo, o sarna o empeine. Otra Biblia dice erupción o testículo mayullado. Pero me gustó la Biblia católica, porque al leer varias versiones hay unas que están más claras. Ningún varón, dice, que tenga un defecto presentará las ofrendas a Dios. Aquí está más claro. Ya sea ciego o cojo, desfigurado o desproporcionado, o un hombre que tenga fracturado un pie o una mano, o que sea jorobado, enano o visco, sarnoso o tiñoso, o con los testículos aplastados. Leímos en la escritura que Dios prohibió que las personas con defectos sirvieran como sacerdotes en su templo. Primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido y real sacerdocio. Y Apocalipsis, ya lo leímos también, 5:10 dice que somos un reino de sacerdotes. Vamos entonces a analizar estos defectos en la lista de Dios, dejando de lado lo visible, lo físico, y usando o viendo con ojos espirituales. Ciego no sirve para hacer la obra de Dios, porque siempre se está quejando que en esta iglesia no hay crecimiento, que el mismo mensaje de siempre. Le decimos: hermano, necesitamos su ayuda.
o su colaboración y dice, no, no puedo, yo tengo cosas más importantes que hacer. Hermano, tenemos oración, reunión el domingo. No, yo en mi casa oro y Dios me escucha. Para ser buenos obreros de Dios tenemos que mirar con ojos espirituales. Ejemplo, el siervo de Eliseo que entró en su casa gritando y diciendo, profeta, estamos rodeados por el ejército enemigo. Dijo Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo a Dios y dijo, te ruego, oh Dios, que abra sus ojos para que él vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Por ese motivo, un buen cristiano necesita ver las cosas con ojos espirituales. No puede ser ciego. Cojo, estos son aquellos hermanos que no caminan al ritmo de los demás, que terminan quedándose, que vienen a la iglesia de vez en cuando, les toca servir, no llaman, son fríos, pero cuando uno les habla, cuando uno habla con ellos, dicen, sí, aquí voy a estar, cuenten conmigo, pero no es así. Mateo 21, 28 al 31, Jesús dijo una parábola del padre que tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo dijo, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Él le dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Les preguntó Jesús. Dijeron los apóstoles, el primero. Jesús les dijo, como dijo el profeta Tito, se los voy a parafrasear, los que como cristianos tenemos responsabilidades y no las cumplimos, Mateo 21, 31 dice Jesús, aquí es Jesús hablando, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Rostro mutilado se refiere a cómo debe ser el semblante de aquel que desea servir a Dios. Una sonrisa en el rostro y un semblante agradable valen más que 1000 palabras. Ya que las personas llegan a la iglesia cansados y desesperados del mundo, maltratados por los problemas y oprimidos por el enemigo, y nos encontramos con servidores serios, rencorosos y preocupados, a pesar de que nos encontramos en momentos difíciles, debemos de seguir alabando a nuestro Dios. Tenemos el ejemplo de Job. Él supo mantenerse en fe y esperanza en Dios. No vivió renegando ni quejándose por su situación. Deforme o desproporcionado es la persona que tiene una actitud exagerada en su manera de hablar, en el comportamiento. Es religioso, siempre está orando, ayunando y siempre está diciendo, a mí Dios me habla, aleluya. Yo no soy como estos pecadores, siempre se está justificando solo. En conclusión, es una persona que causa escándalo, confía en sí mismo como justo.
y menosprecia a los demás. Lucas 18, 10 y 14 está la parábola del publicano y el fariseo, que decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. De nada sirve que hagan todo esto si no dan fruto, si no muestran un cambio de actitud en ellos. Los fariseos eran bien conocidos por su estricto seguimiento de la ley en Moisés. El fariseo de esta parábola fue más allá de lo requerido por las reglas religiosas. Por eso Jesús lo enfrenta. Pie quebrado es este, no se mantiene de pie. Existen muchos que quieren hacer la obra de Dios, pero no se afirman. Es decir, andan de iglesia en iglesia, no reconocen autoridad, no reconocen el liderazgo. Primera de Corintios 15, 58 dice: hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mano quebrada, quien tiene la mano quebrada no logra agarrar nada con firmeza. Así como viene, así se va. Para él Dios no es real. Viene a la iglesia porque se siente bien, compartir con los hermanos, ayuda de vez en cuando en la obra de Dios. La obra de Dios exige fuerza de voluntad, garra. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, o sea, quitaré mi presencia, dice Dios. El viernes el hermano César explicó este versículo y aquí Dios lo está confirmando. Decía, han perdido su primer amor, pero Dios habla a tiempo. Él habló que Dios es fiel, por lo tanto exige fidelidad, y hoy Dios lo está hablando, que tenemos que dejar para ser fieles, para agradar a Dios. Encorvado, el que hace la obra de Dios no puede caminar con la cabeza baja, no puede estar encorvado, ni por miedo ni por vergüenza. Hay que ser un obrero aprobado y que no tiene de qué avergonzarse. Segunda de Timoteo 2:15 trata de merecer la aprobación de Dios. Sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra, de la verdad. Enano es aquel que no desarrolla su estatura. Así hay muchos en la iglesia, espiritualmente hablando. Son enanos, ya dejaron de crecer, se acomodaron. El evangelio se les volvió rutina, no sirven, no ayudan, no quieren venir. Solo vienen a calentar la banca, llegan tarde y se van temprano. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, los que dicen ser cristianos y no lo son, sino sinagogas de Satanás, que el Señor lo reprenda. Sarna o empeine es enfermedad de la piel y el ojo. En nuestro mirar y nuestro semblante debe reflejarse el amor de Dios. Usted puede ser serio, pero no arrogante. Puede ser afable, pero no burlador. Afable quiere decir agradable, dulce, suave en la conversación.
y el trato, o que se puede decir o expresar con palabras. Puede reprender, pero con amor, nunca con odio. Elimine de su vida la arrogancia, la falsedad, la envidia, el miedo y la inferioridad. Su semblante quedará mucho más suave. Apocalipsis 21:7. El que venciere lo malo heredará todas las cosas buenas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Testículo quebrado, este no puede reproducirse, es incapaz. El buen obrero es aquel que hace discípulos, tiene que ser productivo, un ganador de almas. El buen obrero atrae la atención de las personas y todos quieren imitarlo. Por su buen procedimiento, siempre está dispuesto a ayudar cuando se le pide ayuda, ayuda con niños, da clases, sirve en el templo, sirve en la cocina, en el parqueo, evangeliza, está en los discipulados. Qué bonito un hermano con estas cualidades. Ahora todo lo contrario. El que no se reproduce nunca sirve, no ayuda, no es unido, siempre está buscando lo que le conviene, no trabaja para Dios, no glorifica su nombre. Pero él dice que es cristiano. Apocalipsis 3, 15 y 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa o de nadie tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice la palabra. Iglesia de Cristo, así dice el Señor. El tiempo se acabó. Tiempo de confusión, de angustia para la iglesia. Solo el que sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios podrá escapar. Ya yo voy, dice el Señor. Yo quiero obediencia y no sacrificio. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención que la grosura de los carneros. Pero que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios quiere obediencia de nosotros. Miren el fin del rey Saúl por tomar decisiones que él creyó que eran buenas y no obedeció a Dios. Terminó desechado por Dios. Así hay muchos sordos que Dios les habla y es igual que nada, y piensan que así están agradando a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla y no queremos escuchar? Pensamos que por ofrendar, porque leemos la Biblia, oramos, estamos bien con Dios.
¿Cuántas veces tomamos decisiones en nuestra carne y decimos, Dios me dijo, cuando Dios no ha hablado nada? Hay muchos corazones malvados y endurecidos que andan en sus propios caminos y no en los de Dios. El sacrificio no te garantiza el cielo, al contrario, nos aleja. Muchos cristianos les gusta hacer muchas obras pensando que así garantizamos nuestra entrada al cielo, pero vivimos una vida desordenada y desobedeciendo a Dios. Así Él no recibe nada de nosotros. Ofrenda, oración, ayuno, evangelismo, sea lo que sea, Él no recibe nada de nosotros. Isaías 1 dice, Dios, y es Dios hablando, estoy, dice, asqueado de sacrificios, de holocausto. No me traigas más vana ofrenda. Sus fiestas las aborrece mi alma. Cansado estoy de soportarlas. Cuando levantes tus manos, yo me esconderé de ustedes. Y cuando multipliques tu oración, yo no oiré, dice el Señor. Lávense y límpiense. No hagas más lo malo. Entonces venid a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren negros, yo los haré como blanca lana. Obedecemos a Dios porque aunque hiciéramos todo el sacrificio, obedezcamos a Dios porque aunque hiciéramos todo el sacrificio del mundo, para Él no son aceptables cuando le desobedecemos y no estamos en su propósito. No importa si regalamos todo a los pobres, o si ayunamos 40 días y 40 noches, si leemos la Biblia 100 veces, o si oramos 24 horas al día. Si le desobedecemos, Él nos mira de lejos. Mateo 21, 18 al 19 dice que cuando alguno no cumple su propósito, no es útil. La ciencia dice que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y así es. El mandamiento de Dios a Adán y Eva fue: multiplíquense. Sin embargo, la higuera no dio higos y Jesús le dijo: ya que no das fruto, que nunca más nazca de ti fruto. Y el árbol murió. No siguió con vida, sino que inmediatamente se secó. Muchas veces no escuchamos su voz y queremos dejar el servicio de Dios para después, para cuando yo tenga ganas, para cuando yo tenga nada que hacer, para cuando sea perfecto. Pero Dios hoy los llama a ser obedientes y buscar lo espiritualmente, y más aún nos llama a que hagamos su voluntad, que cumplamos su propósito en Dios. Cuando no hacemos su voluntad, no merecemos vivir, y Dios tiene toda la autoridad de cortar esa higuera y echarla al fuego. La oportunidad de arrepentimiento la tienes antes del juicio. Cuando el juicio llegue, no habrá misericordia, seremos juzgados por la mano de Dios, porque en su primera venida no vino para juzgar y castigar, sino para ofrecer una oportunidad de arrepentimiento y salvación para los que creen en Dios y le obedecieren. Pero vendrá una segunda vez a juzgar al mundo, y entonces ya no será tiempo de misericordia, sino de juicio,
y muerte para los pecadores obstinados y rebeldes, porque viene a aplicar la pena que manda la ley de Dios. Para los pecadores no arrepentidos, es decir, la muerte. El hombre verá la gran equivocación que cometió rebelándose contra Dios, extraviando a la gente con un evangelio falso, sin temor al Dios verdadero. Dios es santo, Él no puede tener comunicación con el pecado. Escrito está, sin santidad nadie lo verá. Si tú miras todas las religiones del mundo, encontrarás que Buda, Mahoma, Confucio, Dalai Lama, Papa Francisco y otros, todos ellos se autoidentifican como maestros o profetas. Ninguno de ellos jamás reivindicó ser igual a Dios. Solo Jesús lo hizo. Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que separa a nuestro Dios de los demás. Jesús dijo, Dios existe y tú lo estás viendo en mí. Si crees en mí, crees en mi Padre que me envió. Él reivindicó tener atributos que solo pertenecen a Dios, perdonar pecados y dar vida eterna. A diferencia de los otros, Jesús dirigía a la gente a sí mismo. Dijo, sigan mis palabras y conocerán la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. De todas las religiones conocidas por el hombre, solo a través de Jesús verás a un Dios acercarse hacia el hombre, brindándole una manera de tener comunicación con Dios, mi Padre. Dios está diciendo, hay que hacerlo ya. Ya basta de un evangelio acomodado, de un evangelio de caricatura. Dios quiere purificarte. Dios viene pronto por su iglesia que esté en su secreto, sin mancha y sin arruga. Sus enseñanzas basadas en Cristo. Una iglesia con revelación, identidad, competente, que tenga testimonio de agradar a Dios, que sea fiel a su palabra, que infunda el temor de Dios, que no se avergüence de su palabra, que adoren en espíritu y en verdad. Esta mañana yo vine a adorar a Dios. Vine a recibir de mi Padre. Y la mejor bendición es estar en la presencia de Dios. Jesús dijo a Marta de su hermana María, una cosa es necesario hacer y ella ha escogido la mejor. ¿Cuántos quieren la unción de Dios? Cuando
cuando la unción cae sobre tu vida, esta es cambiada. El hombre fue creado para adorar a Dios, para tener comunión con Dios. ¿Quiere recibir la unción de Dios otra vez esta mañana? Conéctese al cielo en este momento y recibe de Dios. Allí donde estás, llénate. Llénate de su presencia. Dios quiere llenar tu espíritu de vida que sana, que restaura y que transforma. Hay unción en esta hora. Hay unción en este lugar. Puedo sentirlo. Dios está llamando a su pueblo. Vamos, allí donde estás, recibe en el nombre de Jesús. Recibe de Dios. Sale de tu religión ahorita. Aquí está la unción para el que quiera recibirla. Vamos, puedo sentir su presencia. Están brotando ríos de agua viva. La unción no es nuestra, es de Dios. Pero tú tienes la manera de obtenerla. Vamos, allí donde estás, recibe la unción. Recíbela en el nombre de Jesús. Recibe, llénate. Dios está diciendo, levanta tus manos. Recibe la unción. Jesús dijo, alguien me tocó porque ha salido poder de mí. Recibe poder. Recibe en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Recibe. Tú puedes recibir. Dios no te obliga a nada. Dile al Señor, quédate en mí, no te vayas. Quédate en mí, Espíritu Santo. El hombre cuando no tiene a Dios siente un vacío, siente que le falta algo y trata de llenar ese vacío con dioses falsos. Isaías 44 dice que el hombre se va al bosque a cortar árboles que crecen con la lluvia, quema la madera para calentarse y cocer el pan. Y de lo que le sobra hace un Dios y le adora postrado y le ruega diciendo, tú eres mi Dios. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver. Por eso el hombre adora y construye templos a la vaca, al mono, a las ratas.
El hombre deambula por el mundo creyendo en tonterías, porque no puede encontrar llenar ese vacío en su ser que solo Dios llena. Llénate, llénate. La unción está cayendo sobre ti. La unción de Dios te da acción de transformación. La unción produce reacción de transformar vidas. Guarda tu unción. Guarda esa unción que has recibido. Hoy Dios está rompiendo cadenas. Recibe, recibe esta llenura que viene del cielo. Hoy tú puedes sentir su presencia y decirle: Padre, lléname, lléname. Oh, lléname en el nombre de Jesús. Padre, hoy he venido a tu presencia a recibir de ti. Gracias porque puedo llamarte Padre. Tú eres mi Padre. Y en tu presencia puedo caminar confiado. Abraza al hermano, a la hermana que tienes a la par. Abrázala. Abrázala, vamos. O abraza al hermano, vamos. Recibe un abrazo de papá. Un abrazo de papá. Puedo sentir su presencia. Recibe un abrazo de papá. Y dile cuánto lo amas. A lo mejor no tuviste un padre biológico que te tomó de la mano cuando comenzabas a caminar. Hoy ese padre está aquí y tú puedes confiar en él. Cuando caigas, él te levantará. Puedes decirle: papá, te necesito. Él te dirá: yo estaré siempre contigo y nadie te hará daño porque yo soy tu protector. Puedes decirle: papá, estoy enfermo. Él te sanará. Puedes decirle: papá, tengo frío. Él te cubrirá. Papá, tengo miedo. Él te abrazará. Recibe el abrazo de papá. Conéctate con Dios, mi Padre. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Oh, en el nombre de Jesús, recibe de Dios. Oh, sí, Señor, te alabamos, Padre. Oh, sí, Padre. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad
a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te doy gracias, Señor, por este día que has preparado. Es el día que tú preparaste para cada uno de nosotros. Te doy gracias porque has tenido misericordia. Pero sobre todo te doy gracias porque tu presencia está con nosotros y tu Espíritu Santo se ha hecho presente, Señor. Te pido que tu presencia y tu Espíritu Santo vaya con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. Te doy gracias por el servicio de hoy. Tú nos has bendecido, nos has hecho libres, hemos recibido sanidad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, por hacerte presente. Esto es solo el comienzo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que sí. El Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día. Solo entra en su intimidad y dile: Señor, límpiame a cada instante. Ayúdame a ser diferente. Pero toma tu decisión en hacerlo. Y levántate y adórale al Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí.